Vamos a hacer entonces ahora el video correspondiente a una de las ayudantías de la máquina de DC, ¿ya? De conducción directa o conducción continua. Entonces, le subí una guía al aula, ahora que tengo acceso al aula, fue algo que dije en la ayudantía online que hice, que se metieron súper poquito, la verdad, y la cual no pude grabar porque no me permitía la aplicación de Meet poder grabarla, ¿ya? Pero sí les voy a subir el desarrollo de, de los ejercicios que hice, ¿ok? Bueno, bueno, esta es la guía, ¿ya? Tiene 15 ejercicios y de los 15 ejercicios tengo el desarrollo, así que si tienen alguna duda con los ejercicios me pueden preguntar, ¿ya? Entonces, la ayudantía online extra esa que hice, hicimos el 1, hicimos el 2 y el 3, ¿ya? Hicimos los 3 ejercicios. El desarrollo de esos 3 ejercicios se los voy a subir al aula, ¿ya? El 4 muy parecido al 3, así que en esta ayudantía nos vamos a dedicar a hacer el ejercicio 5, el 6, el 7, si nos da el tiempo, y probablemente el 8 quizás, ¿ya? Ya que en estos ya tenemos un poco de control respecto del control de la velocidad con algún método, ¿ya? Así que se le serán los ejercicios. Bueno, entonces este sería el ejercicio 5, que dice: un motor shunt, que como vimos es un motor de conexión, en este caso en paralelo, que les puedo mostrar aquí. Déjenme buscar la ayudantía para mostrar los tipos de conexiones. Ya, entonces en la ayudantía yo expliqué los tipos de conexiones que tenemos para el motor DC. Tenemos excitación independiente, tanto donde el campo como la armadura se encuentran separados con una alimentación distinta una del otro. Y también acordar que la armadura en este caso se refiere al rotor, ¿ya? Porque en este caso es el rotor el que induce, ¿ya? Así entonces, en nuestro campo sería el estator, ¿ya? Pero recordar siempre que en nuestro caso la armadura va a ser el rotor, ¿ya? Tenemos entonces la conexión independiente cuando tanto campo como armadura se encuentran separados, alimentados con una distinta tensión o, bueno, un distinto sistema de alimentación, ¿ya? En serie, donde tanto la armadura como el campo se encuentran en serie. Derivación, que era como el ejercicio 5 que vamos a ver, que también se conoce como conexión Chown o en paralelo, que es donde la armadura, como dice el nombre, está conectado en paralelo al campo. Y finalmente tenemos la excitación compuesta, donde tenemos un campo en derivación corta y un campo en derivación larga, ¿ya? Conectado a la armadura. Esos son los tipos de conexiones. Entonces, si aplicamos un LKB tanto en el campo como en la armadura, esta sería armadura y este sería campo, podemos encontrar las siguientes expresiones, ¿ok? Que serían estas de acá. Entonces, el voltaje de armadura, este de aquí, va a ser la resistencia de armadura por la corriente de armadura más entonces la tensión inducida, que es eso que tenemos acá. La tensión inducida se encuentra entonces de una fórmula que sale en la literatura, que está de aquí, que es una constante K por el flujo por la velocidad, ¿ya? En este caso solamente vamos a tener una velocidad, ya que no existe, por ejemplo, como en la máquina de inducción, una velocidad síncrona y una velocidad mecánica, ¿ya? La velocidad que hay es la misma con la que gira el motor y ya está, ¿ya? Entonces, reemplazando esta tensión inducida en la fórmula 1, obtenemos esta fórmula de acá, ¿ya? Que respecto a la armadura, esto es armadura, ¿ya? Esto es un breve resumen de lo que hicimos en la ayudantía, ¿ok? Y para el campo tenemos lo mismo, básicamente, ¿ok? Que la tensión en el campo va a ser igual a la resistencia en el campo por la corriente en el campo más la fórmula de tensión en la inductancia, que en este caso podríamos considerar cero. Y hay ciertos ejercicios en que no se da, así que la consideramos cero y simplemente la tensión en el campo queda como RF por IF, ¿ya? Y además la ecuación de ligación, que en este caso sería una ecuación del torque, el torque generado por el rotor, en este caso por la máquina, perdón,
que es igual a la constante K por el flujo por la corriente de armadura en este caso. Ya esas son las fórmulas principales que van a regir los cálculos de lo que vamos a hacer hoy día. ¿Ya? Y entonces tenemos el siguiente ejercicio, que era el que estábamos viendo anteriormente, que dice que un motor shunt de potencia 10 HP, que probablemente después tengamos que transformar a watts, con una tensión de 230, toma una corriente de línea de 38A y gira a 1750 RPM a plena carga. ¿Ok? También dice que la resistencia de armadura es de 0,2 ohm y la resistencia en el campo es de 383 ohm. Y nos piden entonces, determine A, la fuerza contraelectromotriz, B, el torque desarrollado, C, el rendimiento del motor, si el torque requerido se reduce un 60% y el motor debe girar a 900 RPM con un 20% de aumento en el flujo. ¿Ya? Y además determine la corriente de armadura y finalmente la resistencia que debe de conectarse en serie a la armadura. ¿Ya? Tenemos los siguientes datos. Los voy a escribir. Ya, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos la potencia que nos dan, 10 HP, la tensión, en este caso 230, que para la conexión Chown vendría siendo la tensión de armadura, que es igual entonces a la tensión en el campo. ¿Ok? Que vendría siendo todo aquí el campo y la armadura lo de acá. Pero lo vamos a considerar entonces simplemente como BA, igual a BA, ¿ya? O igual a BF, lo vamos a notar igual, ¿ya? Tenemos una corriente de campo, que vendría siendo esta de acá, que se van a dar cuenta entonces que se separa en una corriente para el campo y una corriente para la armadura, y además tenemos las resistencias en la armadura y en el campo, ¿ok? Dibujé las inductancias para que se entienda que también existen, pero que en este caso, como no nos dan los datos, las vamos a considerar cero, ¿ok? Y también tenemos la tensión inducida, que en este caso va a la armadura o rotor. Entonces, primeramente nos dice, determine la fuerza contraelectromotriz, ¿ok? Aquí tenemos que entender que nos están preguntando por EA, ¿ya? Nos preguntan entonces cuánto es EA, eso sería en A. Yo sé que IF, dado por la fórmula que habíamos visto anteriormente, va a ser BF igual a RF por IF. Lo habíamos visto cuando les expliqué la fórmula hace un minuto, ¿ya? Y yo sé que BF es igual a Bin por la conexión paralelo. Así que la corriente de campo es igual a Bin partido entonces la resistencia de campo. Que esto va a ser igual a los 230 volt partido en 383 ohm. Así entonces IF es igual a 0.6 amper. ¿Ok? Y además de este puntito que tengo aquí, puedo hacer un LKC y decir que IL es igual a IA más IF. Y de aquí yo conozco IF que lo acabo de calcular y IL que me lo dan, así que tengo todo para poder calcular la corriente de armadura. Entonces IL es igual a IA más IF, despejando entonces para IA es igual a IL menos IF. Que esto vendría siendo entonces 38 menos 0.6 amper. Y de esta forma IA es igual a 37.4 amper. ¿Ya? Y de las fórmulas que habíamos visto anteriormente, también sabíamos que BA es igual a IA por RA más entonces la tensión inducida EA. ¿Ok? De aquí yo puedo decir que EA es igual a BA menos IA por RA. Reemplazando entonces son 230 menos IA
que habíamos calculado, que son 37.4, por RA, que yo sé que son 0.2 ohms. Así entonces, EA es igual a 222.52 volts. Y esta sería nuestra fuerza contra electromotriz. ¿Ya? Eso sería para el apartado A. En el apartado B nos dice el torque que desarrolla. ¿Ya? Para el torque que desarrolla, yo sé que de la fórmula también que habíamos visto anteriormente, B voy a colocar acá, torque mecánico. ¿Ya? Yo sé que el torque mecánico es igual a, o bueno, el torque generado por la máquina, vamos a anotarlo de la misma forma, ¿ok? Por no voy a poner mecánico. Es igual a la constante K por IA, la constante K, perdón, por el flujo por IA. ¿Ya? Pero este término yo no lo conozco, así que tengo que encontrar una fórmula para poder calcularlo. Y también hemos visto que la tensión inducida era igual a K por el flujo por la velocidad. Así entonces, K por el flujo es igual a la tensión inducida partido de la velocidad, pero W. Eso quiere decir que estamos en radianes por segundo. Y de RPM, si yo los RPM los multiplico por pi partido 30, me da entonces radianes por segundo. ¿Ya? Así, K por phi es igual a 222.52 partido por los 1750 por pi partido en 30. Y eso me da que K phi es igual a 1.2142 por segundos por radianes. ¿Ya? Acabo de encontrar K phi, que era el valor que me faltaba. Así entonces el torque mecánico va a ser igual a 1. Por K por phi por IA. ¿Ya? Que esto será igual entonces a 1.2142 por los 37.4 amperes que habíamos calculado anteriormente. Así el torque mecánico va a ser igual a 45.4111 newton metros. ¿Ya? Entonces, el apartado C dice el rendimiento del motor, que tenemos lo siguiente. Destaco aquí que esto es la C, ¿ok? Si el torque requerido, eso ya es otra parte para lo que nos piden acá, la D y la E, ¿ok? El apartado C llega hasta aquí nomás, esa cosita chica de acá. Así entonces, el rendimiento del motor viene dado de la siguiente forma. Yo sé que la potencia de entrada, potencia in, le voy a poner, es igual a V in, que es igual a la tensión de armadura, o V in, por la corriente de línea. ¿Ya? Esto va a ser entonces igual a 230 por los 38 amperes. Eso me da una potencia de entrada igual a 8740 watts. ¿Ya? Y la potencia de salida, Pout, va a ser igual a torque mecánico por la velocidad. Que esto va a ser entonces igual también a lo siguiente. Torque, que son 45.4111 por la velocidad, que son 1750 por pi partido 30. Y eso me da que Pout es igual a 8322.52
0.0187 watts. Y el rendimiento viene dado de la siguiente forma. Es Pout, o la potencia de salida, partido en la potencia de entrada Pin. Eso es igual entonces a 8322.0187 partido en 8740 watts. Eso nos da un rendimiento de, multiplicado por 100%, al tiro nomás, N igual a 95.2176%. Luego se nos dice que si el torque requerido se reduce un 60% y el motor debe girar a 900 RPM, con un 20% de aumento en el flujo, entonces determinar la corriente de armadura. Eso quiere decir que el torque se nos reduce un 60%. El giro del motor en esta condición de operación van a ser 900 RPM y además existe un aumento en el flujo del 20%. ¿Ok? Eso expresado nos va a quedar de lo siguiente. Nos dicen entonces lo que habíamos dicho anteriormente y nos piden la corriente de armadura nueva, en este caso, que la voy a colocar con una comita arriba para que se entienda. El nuevo torque requerido Tmec con comita va a ser entonces, se dice que se reduce un 60%. Eso quiere decir que estoy trabajando entonces al 40% del torque que tenía antes, porque era para la condición anterior de la carga, ¿ok? Eso quiere decir que es 0.4 por el torque mecánico que ya calculé. 0.4 por el torque que es 45.4111. Así, el torque mecánico para la nueva condición de operación debe ser de 18.1644 Newton metros. ¿Ya? Además, se nos dice entonces que el nuevo velocidad de giro, que lo vamos a colocar en RPM como N', va a ser igual a los 900 RPM. Que yo dije que era para pasarlos a radianes por segundo, es tan simple como multiplicarlo por pi partido en 30. Esto es igual entonces a W omega es igual a 94.2478 radianes por segundo. ¿Ya? Así entonces puedo encontrar la nueva condición para acá, phi'. ¿Ya? Que esto va a ser, nos dicen que el flujo aumenta un 20%. Eso quiere decir que esto va a ser igual a 1.2 por K por phi, porque tenemos el nuevo flujo. ¿Ya? Quizás se exprese mejor de esta forma. K por 1.2 por el flujo. ¿Ya? Pero yo sé que K phi, que ya lo había calculado antes, era entonces, lo tengo acá arriba, K phi era 1.1, o sea, 1.2142. Eso quiere decir que esto es 1.2 por 1.2142. Así entonces mi nuevo K phi' va a ser de 1.457 volt segundos por radianes. ¿Ya? Con esto, yo entonces de la fórmula del torque, voy a sacar otra hojita. Yo tengo que el nuevo torque mecánico va a ser igual a el nuevo K por phi' por la nueva corriente de armadura. Y esto yo ya lo obtuve y esto también. ¿Ok? Así entonces, la nueva corriente de armadura queda expresada por el torque mecánico de la nueva condición de operación con el K phi'.
Que esto es igual entonces a... esto es 18.1644 partido en 1.457. ¿Ya? Así la corriente de armadura nueva queda de la magnitud de 12.467 amperes. ¿Ok? Entonces el apartado D, el apartado D dice la resistencia que se debiese conectar en serie con la armadura. ¿Ya? Esto es para que suceda lo anterior. ¿Ya? Ya que estamos en este caso en el control con el aumento de la resistencia en serie de la armadura. ¿Ya? Eso es un tipo de control de velocidad para este tipo de motor de DC. ¿Ok? Así entonces, esto que de la siguiente manera, ¿ya? Yo sé que para esta nueva condición de operación voy a tener una nueva tensión inducida que está dada por K por phi prima por la nueva velocidad de operación, que era la que yo calculé aquí, en radianes por segundo. Esto es igual a K sub phi prima, que es 1.457 por la velocidad nueva en radianes, que son 94.2478. Esto es, calculándolo, la nueva tensión inducida van a ser 137.319 volts. Y además, la primera fórmula que vimos era que la tensión de armadura, que yo sé que es Vein, por la nueva corriente de armadura, va a ser la resistencia de armadura más la resistencia que yo debiese agregar para esa condición de operación, más la nueva tensión inducida. Conozco todos los datos. Conozco este, conozco este, conozco este. La tensión de armadura no cambia porque el método de control es respecto a la resistencia en serie que se añade a la armadura. Calculé la nueva corriente de armadura y la nueva tensión inducida, despejando así para la R que se debiese añadir. Yo tengo que R más va a ser VA menos la tensión inducida prima partido en IA prima menos RA. Y son todos datos conocidos, que son 230 menos 137.319 partido en los 12.467 menos la resistencia de armadura que eran 0.2. Así obtenemos la resistencia que se debiese añadir R+, que es de 7.2341 ohm. Y eso sería para el apartado E. Y ese sería entonces el ejercicio 1 de esta ayudantía, que es el ejercicio 5 de la guía. ¿Ok? Para el ejercicio 6 nos dice un motor Chown de 25 HP, mismo tipo de conexión anterior, tensión de 120 volts, tiene una velocidad nominal de 900 RPM, una corriente de armadura entonces de 1.75 amperes y se nos dice que la resistencia de armadura es RA igual a 0.026 ohm. Nos preguntan, ¿cuál es el torque desarrollado por el motor? ¿Cuál es la resistencia que debiese conectarse al circuito de armadura para que el motor desarrolle la mitad de torque nominal a una velocidad de 700 RPM? Y nos dicen que el flujo puede suponerse constante. Bueno, entonces tenemos los siguientes datos de este ejercicio. ¿Ya? En primero nos dicen cuál es el torque desarrollado por el motor. Eso están preguntando entonces por el torque mecánico, que viene expresado por la siguiente expresión.
Entonces, el método de operación va a ser el mismo que el del ejercicio anterior. Yo tengo la operación de que BA es igual a IA por RA más la tensión inducida A. Conozco BA, que son 120. Esto es igual a la corriente de armadura que me la dan, que son 175. Me dan también entonces la resistencia de armadura, que son 0.026. Y tengo la tensión EA. Despejando entonces para la tensión EA, les debería quedar que esta es igual a 120 menos 175 por 0.026. Así que la tensión inducida queda de 115.45 volts. De la siguiente ecuación, esta de acá, entonces, yo conozco EA y conozco ahora también la velocidad, conozco la velocidad de operación y también ahora EA. Así que puedo obtener Kφ. Entonces EA es igual a Kφ por W. Kφ para la condición en este caso de velocidad nominal partido por EA va a ser igual a los 900 por pi partido a 30, que fue lo que escribí aquí, que es cuando ya lo paso a radianes por segundo, partido en la tensión inducida, que son 115.45 volts. Así la constante K por phi me queda de 1.225 volts segundos por radianes. ¿Ok? Y finalmente el torque mecánico es igual a K por phi por la corriente de armadura. Esto es entonces 1.225 por 175. Así el torque me queda igual a 214.375 newton metros. Dado las condiciones de lo que me están diciendo, yo sé que este es entonces el torque nominal. ¿Ya? Luego me dicen qué resistencia debería de conectarse con el circuito de la armadura para que el motor desarrolle la mitad del torque nominal a 700 RPM. Entonces aquí busco una figurita de la conexión. Básicamente lo que nos están preguntando, para que me entiendan un poco mejor, es la resistencia adicional que yo tengo que agregar al circuito de armadura, ¿ya? Para que se logre cumplir la condición de operación que me están pidiendo, que es que desarrolle torque nominal a una velocidad de 700 RPM, ¿ya? Perdón, es la mitad del torque nominal. Eso quiere decir que nuestra nueva torque mecánico prima va a ser entonces el torque mecánico partido en 2, ¿ya? Así el torque mecánico para la nueva condición de operación tienen que ser 107.1875 Nm, y nuestra nueva velocidad en radianes por segundo va a ser igual a 700 por pi partido en 30, ¿ya? De nuestro nuevo torque, porque además nos dicen que el flujo es constante, o sea que Kφ va a seguir siendo 1.225, que era el valor que tenemos acá, porque el flujo no cambia y la constante es una constante, se mantiene igual. Entonces el torque mecánico del nuevo torque mecánico, que es la mitad por Kφ por la nueva corriente de armadura, la puedo calcular. Que de aquí a armadura es igual entonces al torque mecánico nuevo por la constante Kφ. Esto es igual a 107.1875 partido en la constante 1.225. Obtengo que la corriente de armadura para la nueva condición de operación es de 87.5 amperes. Si se dan cuenta entonces, la nueva corriente de la armadura también es la mitad
de la que era anteriormente, dado que si se dan cuenta, el torque para un flujo constante es proporcional al cambio de la corriente que yo tenga, ¿ya? Eso quiere decir que si yo la corriente la disminuyo a la mitad, para esa condición de operación con flujo constante, el torque también se va a ver reducido a la mitad, ¿ya? Eso como una observación que se puede dar de lo que estábamos haciendo. Así también voy a tener una nueva tensión inducida ya, que sabemos que viene dada por K por phi por la nueva velocidad. Y yo ya conozco ambos términos para poder encontrar la tensión inducida. 1.225 por los 700 por pi partido en 30 para que queden radianes por segundo. Así la tensión inducida me queda de 89.7972 volt. También para la tensión inducida, un cambio en la velocidad de giro de la máquina se va a ver reflejado directamente en un cambio en la tensión inducida de esta. ¿Ok? Luego, tenemos lo mismo que antes que habíamos dicho, que VA es igual a IA por entonces la resistencia de armadura más la resistencia que hay que añadir por EA, que es la nueva tensión inducida. Despejando para R adicional, esta era VA menos EA prima partido en IA prima menos RA, quedando entonces que la resistencia que se debe añadir es igual a los 120 menos los 89.7972 partido en la nueva corriente, que eran los 87.5 menos la resistencia de armadura, que del enunciado eran 0.026, teniendo entonces que la nueva resistencia o la resistencia que se debiese añadir al circuito de armadura para la condición de operación que nos pidan es de 0.3192 ohm. Eso entonces respecto del ejercicio 6. Para el ejercicio 7 seguimos teniendo el mismo tipo de conexión shunt y se nos dice que la tensión es de 120 volt, tiene una velocidad nominal de 900 rpm y ahora la corriente es la corriente de armadura es de 150 amperes. Nos dicen también que la resistencia de armadura es de 0.25 ohm y nos preguntan cuál es la velocidad del motor si con el torque desarrollado constante y flujo constante el voltaje de la armadura se incrementa un 15% y luego se reduce un 15%. Entonces aquí tenemos otro tipo de control de velocidad del motor, que en este caso ya no es por el aumento de la resistencia de armadura, sino que ahora es por el incremento o disminución, en este caso, de la tensión de alimentación, ¿ya? Se nos dice que se reduce entonces el voltaje en la armadura. Eso es lo mismo que se reduzca en la alimentación directa de la máquina, porque en la armadura, o sea, en el motor shunt, habíamos visto que la tensión en el campo era la misma que la tensión en la armadura. Y hago así la misma con la que se alimenta la máquina. De esta forma, entonces tenemos un Vin igual a los 120 volt, que va a ser igual al voltaje de armadura. Nuestra condición de velocidad nominal es igual a los 900 RPM, que en radianes por segundo va a ser entonces 900 por pi partido 30. ¿Ya? La resistencia de armadura es igual a 0.025 ohm y nos dicen que la corriente de armadura es igual a 150 amperes y nos preguntan por la velocidad. ¿Para qué condición? Para A, cuando tengo torque constante,
y flujo constante, si se reduce, o perdón, si se incrementa en un 15%, vea. ¿Ya? Nominalmente, hagamos el análisis nominal, ya que así podemos obtener el torque eh, con el que vamos a trabajar para todas las condiciones de operación. Yo tengo que vea, como habíamos dicho en todos los ejercicios que hemos hecho, es igual a IA por RA más la tensión inducida a EA. Así, EA es igual a VA menos IA por RA, que son datos que conozco. Esto es igual a los 120 menos los 150 por los 0.025. Así entonces la tensión inducida contra electromotriz EA va a ser igual a 116.25 voltios. De esto yo puedo obtener K phi, porque EA es igual a K por phi por la velocidad, que para la condición nominal son 900 RPM por pi partido 30. 116 por 25 reemplazando para la tensión inducida por K por phi por los 900 por pi partido en 30. Despejando entonces para K phi deberían llegar a que esto es 116.25 partido en los 900 por pi partido en 30. K phi entonces es 1.2335. ¿Qué cosas? Volt segundo por radianes. ¿Ya? Nos dicen algo que tenemos que entender. Voy a sacar otra hojita. Perdón. Otra hojita. Si el flujo y el torque son constantes, entonces IA también lo es. Y esto es claro, porque la tensión inducida, perdonen, el torque, que lo tengo aquí, torque era acá phi por IA. Yo tengo que esto es constante y esto es constante porque es una constante K por un flujo que también es constante. Eso quiere decir que IA también va a ser constante. ¿Ya? De esto, entonces, yo también tengo un aumento de un 15% en la tensión de armadura. Eso quiere decir que mi nueva tensión de armadura va a ser BA' igual a 1.15 por la tensión de armadura anterior. Reflejando esto en la nueva ecuación, va a ser la tensión de armadura prima, que es la nueva, por IA, que no cambia, por la resistencia, que tampoco cambia al ser un parámetro constructivo de la máquina, y EA prima, que sí va a cambiar, que es la nueva tensión inducida. Así entonces, EA prima va a ser igual a BA prima partido por, perdón, no partido, menos IA por RA, que esto es igual a 1.15 por los 120 menos IA, que ya eran 150 por los 0.025. Así entonces, EA', que es la nueva fuerza contraelectromotriz, va a ser igual a 134.25 volts. ¿Ya? Y al ser K phi constante, para mi EA nueva, que yo sé que es K phi, por la nueva tensión, o sea, por la nueva velocidad. Así la nueva velocidad en radianes por segundo
me va a quedar que es la nueva tensión inducida por Cafí, que esto es igual a los 134.25 partido en 1.2335. Y esta es la nueva velocidad en radianes por segundo, que son 108.8366 radianes por segundo. Que si yo lo quiero en RPM, es igual a 108.8366 por 30 partido en pi. ¿Ya? Para pasar a radianes por segundo a RPM. ¿Ok? Esa entonces sería nuestra nueva velocidad si se aumentara la tensión en un 15%. Para el otro caso, si se reduciera en un 15%, eso quiere decir que, voy a poner para el otro caso, dice que se reduce un 15%. Eso quiere decir que estoy trabajando al 85% del voltaje de armadura que tenían en un principio. Eso es expreso en números 0,85 por VA. ¿Ya? Que esto va a ser entonces mi nueva tensión de armadura, que le voy a poner 2 veces coma para que se entienda que otra nueva. ¿Ok? Ya habíamos dicho que la corriente no cambia. Así que mi expresión va a quedar VA' es igual a RA por IA más la nueva tensión inducida para esta condición. Despejo para ella y digo que es VA', que yo sé que es 0.85 menos RA, que eran 0.025 por entonces los 150 de la corriente de armadura, y me queda que EA es igual a 98.25 volts. Luego EA' es igual entonces a Kφ, que no cambia, por la nueva velocidad de operación. Quedamos entonces en que la velocidad de operación nueva va a ser EA' partido por Kφ. Esto me queda que es los 98.25 volts partido en los 1.225. No, perdón, esa era la anterior. 1.2335. La del ejercicio anterior era la que había escrito recién. Así, la velocidad de la nueva condición va a ser 79.6514 radianes por segundo, que expresado en RPM me quedan los 79.6514 por 30 partido en pi, y esto en RPM, revoluciones por minuto. ¿Ok? Bueno, y finalmente tenemos el último, que el 8 lo vamos a hacer igual ya, aprovechando que igual no demorado tanto. Que dice: resuelve el problema 7 suponiendo que el flujo cambia proporcionalmente con el voltaje de la armadura mediante el cambio de la resistencia de campo. El cambio de la resistencia de campo. Que este es el tercer método de control que tenemos. ¿Ok? Así que tenemos los mismos datos de anterior, que son los que voy a sacar del ejercicio anterior. ¿Ya? Son estos de acá. Los voy a copiar y los pegamos acá. Ya. Es importante que siempre los vayan anotando, porque así van sabiendo qué cosas tienen, van relacionando qué cosas tienen o de dónde pueden obtener las otras cosas. Así que nos preguntan por la velocidad nuevamente. Y ahora nos dicen que el flujo cambia y que, y que la tensión y la VA cambia, aumentando o decreciendo un 15%. ¿Ya?
Así entonces, si VA aumenta un 15%, el flujo aumenta un 15%. ¿Ok? Entonces, la nueva CAFI va a ser igual a el que teníamos antes, que era 1.2335 por ahora el 15%, que esto se refleja en un 1.15 para hacer ese aumento. Y eso le debería dar que la nueva CAFI prima es igual a 1.4185 volts segundos por radianes. ¿Ya? De esta nueva condición, yo tengo también que la tensión de armadura aumentaba un 15% por la tensión de armadura anterior, es igual a la corriente de armadura, que en este caso tampoco se ve, no va a cambiar, ¿ya? Y tenemos por RA. Entonces, estamos aquí, vamos acá, más CAFI prima por la velocidad prima. Esto es igual a que la velocidad prima es igual a 1.15 por 120 menos 150 por 0.025 partido en despejando para la velocidad, obviamente, por CAFI 1.4185. W' entonces es 94.6422 radianes por segundo. Que para expresarlo en RPM es simplemente multiplicar por 30 partido en pi. Pero el caso B, donde se reduce esa tensión en un 15% y también entonces la constante CAFI, yo tengo que esto es 0.85 porque se reduce un 15% la tensión de armadura, es igual a IA por RA más 0.85 por CAFI por la nueva velocidad también de operación. Despejando para W', esto les va a quedar entonces 0.85 por los 120 menos los 150 por los 0.025 partido en 0.85 por 1.2335. Y les queda que la velocidad es de 93.71 radianes por segundo. Que en RPM expresarlo simplemente entonces por 30 partido en pi. Y bueno, eso sería entonces la ayudantía respecto a extra de máquinas de corriente directa. ¿Ya? El desarrollo lo voy a subir al aula, así que eso. Nos vemos. Chao, chao.